Dios les bendiga esta mañana, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monclova. Es un placer para mí y un honor poderles compartir el mensaje poderoso de la palabra del Señor para sus vidas. En un domingo tan importante como este segundo del año, todavía podemos decir que es año nuevo y sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Me hubiera gustado estar físicamente, no podemos. De hecho, estoy aquí en Monclova. Ahorita vamos saliendo rumbo a Chihuahua. Quise grabar este mensaje en primer lugar para que ustedes lo pudieran tener, hermanos. Y pensar un poquito en lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, peligrosos, tiempos en los cuales no sabemos a veces a dónde correr, qué hacer. Sabemos que nuestra roca es Cristo, la roca inamovible de los siglos, y solo podemos acudir a Él. Estamos confiados cuando en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en todo está Cristo. Sobre todo nuestra alma guardada con ese seguro depósito del ancla de la fe. Y esta mañana quiero invitarlos a que podamos leer en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y podamos ver exactamente un mensaje. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. De hecho, lo hizo en su segundo viaje misionero. Aún así, fue de las primeras epístolas que el apóstol escribió. Y algo muy interesante es que a esta iglesia, hermanos, el apóstol les habló con temas de profecía, temas proféticos. ¿Sabía usted que casi una de cada tres palabras en la escritura es profecía? Casi un 30% de la palabra del Señor es profecía. Eh, Tuvo su cumplimiento en la primera venida, con otros acontecimientos, pero también un buen porcentaje tendrá su cumplimiento todavía a futuro. Pero estamos llegando a estos últimos tiempos. Según la Biblia ya tenemos 2000 años de los últimos tiempos. Bueno, llegamos y no sé si usted ha notado, pero con esto del coronavirus y todo, eh, situaciones y los gobiernos, imperios caen, imperios se levantan, como ahora la dificultad en los Estados Unidos, y pensando en que vaya a emerger un nuevo orden mundial. Tantas y tantas cosas. ¿Qué tal con la vacuna? ¿Qué hacer, verdad? Pero el apóstol Pablo aquí le da palabra del Señor en el capítulo 2. Quiero que busque Segunda Tesalonicenses 2. Voy a darle un tiempito para que lo pueda encontrar. Eh, pues según Hechos, si usted busca Hechos, capítulo 17, se va a dar cuenta que ahí el apóstol Pablo y los que lo acompañaban estuvieron 3 fines de semana. Fíjense, en 3 fines de semana, o habla de 3 sábados que estuvo ahí, fundó una iglesia. ¿Se imaginan? Fundar una iglesia en tan solo 3 semanas. Wow, sin duda alguna el Señor usaba a este gran, pues, primer misionero, ¿verdad? Que el Señor levantó. Ya aquí iba con Silas, ¿sí? Ya se había separado de Bernabé, ¿se acuerda del problema con Juan Marcos y demás? Que se tuvo que regresar. Entonces, en cada capítulo de la primera epístola a Tesalonicenses y en cada capítulo de la segunda epístola a Tesalonicenses, el Señor les da pasajes. Pablo les da pasajes relativos a su segunda venida. De hecho, la primera epístola se refiere a pasajes de la primera, del arrebatamiento. Acordémonos, hermanos, que el Señor Jesucristo primero viene por su iglesia. ¿Sí? Viene a las nubes, nosotros subimos, el Espíritu Santo sale de la escena, ahorita lo vamos a leer, y el Señor se lleva a su iglesia. Pasados estos, digamos, 7 años, el Señor regresa. Regresamos con el Señor. Ahora sí, Él desciende con sus santos. Aquí viene por sus santos y acá desciende ya con sus santos. Al fin de una semana terrible que la Biblia llama como gran tribulación, tribulación y gran tribulación. Entonces, vamos a comenzar a leer gran pasaje que termina, si podemos ver todo el capítulo, va a terminar con algo muy importante. Dice así esta segunda epístola 1, si ya lo tiene. Voy a leer Reina Valera contemporánea. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Fíjense, con respecto a los acontecimientos de su segunda venida, del arrebatamiento de la iglesia, les pido que no cambien su forma de pensar. El apóstol Pablo ya les había hablado mucho en su primera epístola. ¿Se acuerda de ese gran capítulo de 4 de la primera epístola a Tesalonicenses? El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para estar con Él en las nubes, para siempre. No precederemos a los que durmieron. Y así estaremos siempre con el Señor. Anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, hablar de arrebatamiento de la iglesia es hablar de ánimo. ¿Por qué? Pues porque va a ser al principio, antes de que inicie la tribulación. ¿Sí? No pudiera ser palabras de ánimo si la iglesia fuera a ser arrebatada a la mitad de la tribulación o al final. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años y medio, ¿se acuerda? De hecho, la tribulación, este periodo lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 6 hasta el 18. Y en el 19 vemos la segunda venida de Cristo. Entonces, solamente puede haber bendición y ánimo cuando el Señor nos va a sacar de. Ahora, hay gente que dice, oye pastor, pero si siempre ha habido tribulación, siempre ha habido dificultades para la iglesia, persecución, ¿quiénes somos nosotros dignos para ser sacados de esta tribulación? Bueno, es que esta tribulación es muy diferente. Sí, hemos sufrido, de hecho hoy sufrimos persecución, hemos sufrido por ataque del hombre, guiado por Satanás. ¿Sí? La iglesia del Señor ha sufrido, pero este periodo va a ser una ira enviada por Dios mismo. Qué incongruencia que lo envíe sobre su iglesia, sobre su prometida, sobre su esposa, hermanos. Entonces, nos debe dar ánimo el pensar que Él va a enviarla sobre los impíos, para que se arrepientan, para que ya pongan su confianza en Jesucristo, para que Israel corra a los brazos de su Señor. Entonces, este periodo de tribulación, y les digo esto porque había falsos profetas que les decían, oye, ya nos quedamos. Aún el día de hoy alguien puede decir, ya empezamos la tribulación. Sí, la iglesia va a pasar porque esto del coronavirus y de guerras y demás, hambres, no, este 2019 el bien más preciado fue el oxígeno. ¿Qué no se supone que eres barato el oxígeno? Bueno, los tanques de oxígeno están caros, ¿verdad? Y sobre todo llenarlos. ¿Qué tal el agua? Que ya hasta cotiza en bolsa. De veras, 2020. Hermanos, ese tiempo de tribulación va a ser tiempo de ira enviado por el Señor sobre los habitantes de esta tierra. Así lo dice Apocalipsis 3:10. Yo te voy a librar del tiempo de la ira, que vendrá sobre los habitantes de este mundo, no sobre la iglesia. Sería entender mal el amor de Dios para su iglesia. Porque sí tenemos tribulación, sí tenemos aflicción. Estamos teniendo, pero por el maligno, por el malo. No aflicción, bueno, de parte de Dios cuando desobedecemos, cuando no cumplimos sus mandamientos. ¿Sí? Cuando no compartimos su palabra. Hay disciplina del Padre, disciplina amorosa, pero no un juicio así sobre impíos. Sí captamos entonces esa diferencia, ¿verdad? Entonces, dice, no se dejen asustar por nadie. Desde ese primer siglo, hablamos del año 50, 47 de nuestra era, había falsos profetas que querían asustarlos. El apóstol Pablo les mintió, ya se quedaron, ¿sí? No, dice, ni siquiera por un espíritu, no se asusten. Una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, porque aparecieron cartas, cartas de falsos profetas, no es de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La traducción más correcta aquí, yo creo que la NTV así lo dice, de que el día del Señor ya llegó. Llegó el día del Señor y se quedaron. Aquí estamos todavía. No se dejen engañar. Hermanos, no nos dejemos engañar ni desanimar. Pronto la iglesia seremos transportadas. El gran escape, la gran transportación.
Hay gente que nos critica por el nombrecito. Tú eres escapista. Pues de los horrores de la tribulación, sí. Y mi Padre me va a llevar al cielo. Va a llevar a su iglesia, a su prometida. Es cuando Dios le dice, hijo, Dios Padre a Dios Hijo, ve por tu iglesia, ve por tu esposa. Y sea consumado ese matrimonio. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué palabra, verdad, del Señor! Entonces, podemos estar confiados que el Señor mismo va a descender con voz de mando, con voz de trompeta del Señor. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahora, no cambien fácilmente de pensar, no se dejen asustar, hermanos. En el sentido de que ya llegó, y aquí habla habla del día del Señor. No cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie. Bueno, en el capítulo 5 de la primera epístola habla del día del Señor. El día del Señor comienza con el arrebatamiento de su iglesia. No vamos a estar en ese día del Señor, día de Jehová. No hablamos de domingo o todos los días son del Señor. No, en ese gran día que no es de 24 horas, en el cual comienzan los juicios, ¿sí? Y continúan los demás juicios, no solamente los 7 sellos, no solamente las 7 trompetas, no solamente los 7 copas, sino ya juicios sobre esta tierra y sobre todo el gran juicio final sobre aquellos. Nosotros como creyentes no estaremos en el juicio final, estaremos del lado del Señor. Puede ser que te toque enjuiciar a tu hijo, a tu hija, pudiera ser. ¿Tristeza? Pues sí, entonces el trabajo es para hoy, para compartir al Señor, estar seguros antes de que Él venga, estar seguros que nuestra familia anda con Cristo, que nuestra familia ha puesto su confianza en el Dios de Jacob, en Jesucristo que murió y dio su vida en rescate por muchos. Entonces, no se dejen asustar. Dice el versículo 3, de ninguna manera se dejen engañar. Cuidado, hermanos. En estos tiempos vamos a ver mucho que va a haber muchas ideas, doctrinas, ¿sí? E inclusive la mentira puede cabalgar sobre el caballo de la verdad. Medias verdades, medias mentiras. Mentira, al final de cuentas, ¿verdad? Lo vamos a ver. Tenemos que pedir mucha dirección del Señor, ¿sí? Muy tomados de la palabra profética más segura. El engaño, si usted ve Mateo 24, va a ver Marcos 13, Lucas 21, va a ver que la primera señal es no se dejen engañar. Engaño, engaño. Tenemos que estar en la palabra. Ay, es que esta vacuna es que es la marca. No puede ser la marca, no. No hay bestia. Marca de la bestia. ¿Dónde está la bestia? En este periodo donde sea la marca, no vamos a estar, hermanos. La marca es a la mitad de los 7 años, donde lo que habla de Apocalipsis 12. Entonces, podemos saber, hermanos, y estar confiados en que el Señor mismo viene por nosotros. Nos va a sacar. Entonces, dice el 3, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Ahora, es como que les dijera, sí, están en el día del Señor. ¿Se quedaron? ¿Y dónde está el anticristo? Pues sí es cierto. No. El anticristo forma parte de este tiempo de la tribulación. Era para que reaccionaran. Porque sigue diciendo, versículo 4, el anticristo se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. El templo de Jerusalén va a ser necesario que se reedifique en el monte del templo, ahí en Jerusalén. ¿Quién va a hacer esos trámites? Pues los judíos. ¿Algún personaje? Pues sí, el anticristo. Oye, ¿quién va a ser el anticristo? No nos interesa, hermanos, porque ese personaje va a estar en este tiempo de 7 años. La iglesia salimos antes. Entonces, es pérdida de tiempo estar pensando que si fulanito, que si tal príncipe, que si tal presidente, viste, tiene más o menos tal edad y
no nos interesa, es pérdida de tiempo, porque no vamos a estar aquí. Hay otros cristianos que esperan el anticristo, porque a la mitad de la tribulación dicen que es el arrebatamiento, o al final. Entonces, ¿qué sentido de inminencia tendría? ¿Se acuerdan? La escritura dice, nadie sabe el día ni la hora. El arrebatamiento inminente solamente puede ser posible antes de la tribulación. Después, pues aquí son 3 años y medio. ¿Sabes qué? Aguanten, falta tanto tiempo, tantos meses. Vamos a aguantar, vámonos a un búnker, vámonos a una montaña, llevémonos comida y demás. Hay gente que en estos días está guardando agua, comida en los Estados Unidos. Bueno, pudiéramos tener algún tipo de estrechez, de que se acorten los suministros antes del arrebatamiento. Sí, podemos tenerlo. ¿Es falta de fe? No, confiamos en el Señor, pero podemos hacer algo, está bien. No tienen los recursos, pastor, yo vivo al día. Confiamos en el Señor, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿verdad? Se pone esto de la profecía. Este anticristo, en este tiempo, bueno, se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo y haciéndose pasar por Dios. Ese siempre ha sido la idea de Satanás. De hecho, desde su nombre. Lucifer, ¿se acuerdan? Era uno de los querubines que llevaban la adoración a Dios y quiso ser como Dios. Fue expulsado y una tercera parte de los ángeles fueron expulsados. Sigue con esa tercera parte haciendo su labor, su obra, atacando las mentes, los corazones, queriendo que la gente se pierda, que no sea salva. Tanta y tanta labor. Pero sigamos hablando, versículo 5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Acuérdense, yo les hablaba. ¿Sí? Yo les hablaba de todo esto. Ustedes son hijos del día, no son de la noche. Eso léalo, 1 Tesalonicenses 5. Véalo ahí. Nosotros somos del día, no somos de la noche. Por eso vivamos como de día, no en glotonerías. Cuidado. ¿Sí? Somos del día, no somos de la noche. Los de la noche, los impíos, son los que van a estar en este tiempo de noche, de oscuridad, llamado tribulación, llamado día del Señor. Cuidado, nadie quiere caer en manos de un Dios vivo que va a desatar su ira terriblemente sobre la naturaleza, sobre los medios como el agua, los animales, las personas, etcétera. ¿Qué plagas de Egipto ni que nada? Va a haber algo terrible, hermanos. Dice versículo 6. Ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene la obra del anticristo. Hay algo que detiene a la maldad para que sea desatada. ¿Más todavía? Sí. Ahorita no se ha desatado tanta maldad porque está el Espíritu Santo gobernando en los corazones de los creyentes. Y podemos hacer la diferencia, compartiendo el Evangelio, compartiendo a Cristo, siendo amables. Por eso, ¿tienes a Cristo? ¿Lo tenemos? Vamos a compartirlo. Pero no solamente al hablar de la Biblia, sino en nuestros hechos, en nuestros actos, en nuestra amabilidad, en nuestros actos de caballerosidad. ¿Sí? Dice otra parte de la Escritura, tu gentileza sea conocida de todos los hombres, ya que el Señor está cerca. Tanto físicamente como cerca a su venida. Entonces, hay algo que lo detiene. Dice el 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Claro, hoy vemos el misterio de la iniquidad en acción. ¿Sí? Las personas que estaban en el Capitolio, ¿verdad? Este pasado miércoles, pues algo terrible. Estaban sobre el Capitolio y ya ven todo lo que hicieron, ¿verdad? Hubo 4 o 5 muertos. Ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Habla del Espíritu Santo. Y la iglesia nos vamos con él. Porque ya está, Cristo y nosotros estamos unidos, dice Romanos 6. Y lo que le pase a Cristo nos va a pasar a nosotros. Por eso nuestra salvación está segura. Porque estamos en Cristo. Nueva criatura somos. Él está sentado a la derecha del Padre y nosotros también estamos espiritualmente hablando, físicamente aquí. Así como Él resucitó,
nosotros también. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros también seremos, porque tenemos transformados, tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Va a llegar el día, pudiera ser hoy, pudiera ser esta semana, cada vez se acerca más, hermanos. ¿Sí? Este 2020, el presidente Trump fue un gran acelerador de la venida de Cristo. No sabemos qué va a pasar de aquí al día 20 todavía, pero fue un gran acelerador de los tiempos finales, como el COVID. Lo van a utilizar los globalistas para instaurar un nuevo orden mundial, que perdamos las libertades. Eso es lo que quieren, que perdamos las libertades, destruir la economía. Y ahora viene un reseteo de la economía. Arrancamos de cero. Ahora 18 al 21 de enero en Davos, Suiza. Bueno, creo que será en línea, ¿verdad? Ahora todo es en línea. Pero misterio de la iniquidad ya está en acción. Nosotros, de hecho, ese es el ministerio restrictivo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a convencer, el gran convencedor, el que restringe el pecado, también en el creyente. Nos hace que nos entristezcamos, ¿verdad? Cuando hemos pecado. Dice el 8, entonces se manifestará ese malvado. Y yo le agregaría entonces y solo entonces. Hasta que sea quitado el Espíritu Santo, la iglesia de en medio. Entonces, en este periodo se manifestará el hombre de pecado, el malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¡Wow! Podemos verlo en Apocalipsis, hermanos, capítulo 19, en su segunda venida, como el Señor va a apresar a ese falso profeta y a ese anticristo y los va a lanzar al lago de fuego. Y al final, Satanás será también lanzado ahí. Entonces, palabras de ánimo. No muy seguido leemos o estudiamos en un mensaje 2 Tesalonicenses 2. O a veces le podemos dar la vuelta o demás. Dice la Escritura, hermanos, que la ciencia aumentará en estos últimos días. Y no solamente se refiere a la ciencia, a los científicos, ¿verdad? Sino también la ciencia de compartir la palabra de Dios en los púlpitos. ¿Sí? Pastores animándose más a compartir aspectos de la segunda venida de Cristo. Y esto es algo grandioso, importante, porque esta palabra de venida nos da seguridad, nos da confianza, nos da ánimo. Por eso dice, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál ánimo, verdad? Si el arrebatamiento fuera la mitad, oye, 1/4 parte de la población va a morir con los juicios de los sellos. Y de hecho, la mitad de la población, sumados todos los juicios, va a morir. Entonces, se manifestará ese inicuo y el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca. Dice el 9, la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Fíjense, aún el tiempo del maligno va a ser permitido por el Señor cuando llegue su tiempo. Hoy la gente recibe la verdad y es salva, amén. Pero la gente que no quiere recibir la verdad de la palabra, hasta hoy mismo recibe la mentira. Van por ahí las sectas tocando la puerta y caen en mentira. Bueno, en este tiempo de tribulación va a ser tal la predicación de parte de los predicadores que Dios va a dejar, no la iglesia, 144,000 judíos, los 2 testigos, el ángel con el evangelio eterno compartiendo, muchos serán salvados, pero van a tener que morir, ser decapitados por cuestiones de la marca, porque el que recibe la marca es porque adoró a la bestia, adoró a Satanás, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de la tribulación, ¿qué gente va a ser salva? Bueno, aquella gente que no rechazó a Cristo, simplemente no entendió el mensaje. Hoy mucha gente no entiende el mensaje de salvación. Pues no que lo rechace, sino que no lo entendió. Esa gente podrá ser salva, ¿sí? En el tiempo de la tribulación. La gente que rechazó a Cristo en estos días antes del arrebatamiento, cuando llegue la tribulación,
y que nos hayamos ido a la iglesia, esa gente, Dios le va a traer esta mentira para que la crea. Ya, cree la mentira. Tiempo de definición. Los que no entendieron, ahí va el mensaje, para que se arrepientan y crean. Un tiempo de definición. Terrible, ¿verdad? Y glorioso para unos, terrible para otros. Dice, con toda falsedad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envió un poder engañoso. Qué tremendo leer eso, que Dios envió un poder engañoso. A fin de que sean condenados todos los que lejos de creer en la verdad se deleitaron en la injusticia. Usted puede repasar estos pasajes, hermanos, y verlos, volverlos a ver en casa y gozarse en que el Señor no nos ha dejado para la ira. No somos para la ira, hermanos. Somos para alcanzar bendición, porque esta ira es la ira de Dios. ¿Sí? Hoy sufrimos la ira del enemigo, la ira de las personas, la ira de la sociedad, de los gobiernos. Pero viene un tiempo en el cual la ira de Dios va a venir sobre esta humanidad por 7 años. No sobre su iglesia, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Dice el versículo 13, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes. Hermanos de la Primera Bautista de Monclova, manténganse firmes. Retengan la doctrina que personalmente y por carta se les ha enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme con toda buena palabra y obra. El Señor confirmando toda buena palabra y toda buena obra. Ya son los últimos tiempos, la última gente que hay que salvar, almas que salvar, decía el corito aquel, ¿se acuerdan? Almas que salvar, almas que salvar. A veces andamos en la luz, a veces andamos en la sombra, tristemente. No podemos siempre andar en la luz, seguimos siendo pecadores, pero el Señor nos va a librar, siendo que andemos despiertos espiritualmente o dormidos. No queremos estar dormidos espiritualmente en esos tiempos definitivos, ¿verdad? No que nos vayamos a quedar, no, el salvo es salvo, nos vamos. De hecho, esa es otra tarea que tiene. Va a leer 1 Tesalonicenses 5 y sobre todo el 10. Quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Alguien pudiera pensar, bueno, vivos o muertos, despiertos espiritualmente o dormidos espiritualmente. Nos vamos con Él. ¿Qué hubiera pasado que esas 5 vírgenes insensatas tuvieran aceite? Las prudentes también se durmieron, pero se fueron porque tenían aceite. La clave está, ¿tienes a Cristo? ¿Estás haciendo la obra en tu vida? ¿Estás confesando tus pecados? ¿Estás compartiendo a Cristo? ¿Estás asegurando que tu familia ande con el Señor? ¿Estás orando, clamando por los perdidos? Es tiempo para clamar, tiempo para estar en la palabra, tiempo para compartir. Más por este medio, ¿verdad? Inclusive, 2021, hermanos, nos depara nada fácil, pero sabemos que el Señor va adelante y nada de lo que nos pase este año sea que no lo permitió Él. Todo es porque Él lo va a permitir. Gocémonos y alegrémonos, ¿sí? Porque pronto vienen las bodas del Cordero. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Los animo a que sigan en la palabra. No estamos en la tribulación, pero sí los últimos tiempos. Vamos a salvar a los últimos. Aquellos que has querido invitar a tu célula, ya llegó el momento. Tienes semanas, meses queriendo invitar, ya llegó el tiempo. Vamos, la cosecha final. Vamos a por ellos, como dicen los españoles. Vamos por ellos. Bendiciones, hermanos. Los amamos en el Señor. Sigo orando por ustedes. Dios bendiga a sus pastores, sus líderes. Dios siga proveyendo en este tiempo de pandemia para todos los aspectos de la iglesia primera aquí en Monclova. Seguimos orando. Oren por su servidor, hermano, ministerio allá en Chihuahua, en la Iglesia Bautista Jerusalén, que el Señor nos siga utilizando.
y dando palabra de lo alto. También tenemos mensajes de profecía que en YouTube estamos subiendo. Luego les paso a Hugo para que ponga aquí cuál es la dirección en YouTube de los mensajes que subimos de estos temas. Solamente de estos temas. Pues ya tocó, ¿verdad? Porque ya nos vamos. Hermanos, vamos a orar, hermanos, y confiamos en el Señor. Padre, bendito eres. Gracias por tu palabra expuesta. Gracias porque nos da ánimo. Gracias porque podemos meditar en ella. Podemos estar seguros. No tenemos miedo. No tenemos, ¿qué va a pasar este año? Tu palabra es segura. Nuestro corazón está anclado en la roca que es Cristo. Lo que le pase a Cristo nos va a pasar a nosotros. Bendito eres, Padre. Gracias. ¿Quiénes somos para merecer eso? Oh Señor, manifiéstate, bendice a esta iglesia, sus pastores, su ministerio. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, oramos y confiamos, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.